Bueno, antes de comenzar con la ponencia, como ya les mencionó Adriana, por favor, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan durante la misma, la van poniendo en el chat. Las voy a ir revisando. Entonces, para hablar de ribosomas y proteasomas, comencemos hablando un poco de la célula. Uy, ahora la diapositiva no avance, ya avanzó. Bien, ustedes ya han visto la célula en biología y se le suele comparar con una fábrica, ¿no? Porque la célula es una unidad que por sí sola puede ser autosuficiente. Recibe insumos, los utiliza, los transforma, tiene productos y por sí misma puede funcionar sola, como mencioné anteriormente. Entonces tiene un núcleo, un citoplasma, que es un caldito donde flotan todos sus organelos, y sus organelos, que al igual que dentro de la fábrica tenemos diferentes máquinas que se encargan de diferentes funciones, estos organelos se encarga cada uno de una función distinta. Entonces, digamos que yo estoy fundando una empresa, mi nueva fábrica. Para fundar mi empresa, primero tengo que construir las paredes de esta empresa, ¿no es cierto? Estas paredes, en el caso de la célula, podrían referirse a las proteínas. Entonces, para yo sintetizar las proteínas, que como ya van a ver mucho después, tienen funciones catalíticas, funciones estructurales, funciones enzimáticas, entre otras funciones, yo vengo con información que me han dado mis papás, que siguiendo con la analogía de la fábrica sería, yo tengo mis planos, ¿no? Yo tengo los planos de cómo voy a construir esta casa, sigo los planos y empiezo a construir. En este caso, mis planos van a ser el ADN. Ustedes ya saben que heredamos el ADN de nuestros papás y viene con toda la información que vamos a necesitar durante nuestras vidas. Sin embargo, el ADN es una molécula compleja, a veces se hace un poco larga, tiene mucha redundancia, tiene zonas que se expresan, no se expresan selectivamente. Y yo para bajar ese plano tan complejo a una casita construible, por ejemplo, tengo que ir convirtiéndolo. Entonces, para esto, ya en 1970, se elucidó el dogma central de la biología molecular. ¿A qué va esto? El DNA o el ADN se puede convertir en ARN. Este ARN ya es una molécula más simple. Ya no tiene doble cadena como el ADN, solo una. Ya no tiene desoxirribosa en sus nucleótidos, solo tiene ribosa. Y este ARN puede ser leído por los albañiles de mi fábrica para producir proteínas. ¿Sí? Entonces, el producto final de esta vía de señales que va por el ADN hacia el ARN, hacia las proteínas, es la proteína. Lo que yo estoy haciendo es simplificarlo, ¿no? Imagínense un plano hecho por un estudiante de ingeniería, es súper complejo. Pero si lo bajo a un plano que lo puede leer un albañil común y corriente, ya no es tan complejo. Y luego cuando se lo explican a tu mamá, y es aún más simple, ¿sí? Y el producto final siempre van a ser las proteínas. Estas transformaciones fueron elucidadas en 1970, como ya mencioné, y por supuesto han ido apareciendo algunas eh, complejidades, ¿no? Se ha ido complicando. Digamos, ahora sabemos que el ARN puede replicarse, que el ADN puede replicarse, o sea, generar copias de sí mismos, y que adicionalmente podemos ir hacia atrás, o sea, que podemos producir a partir de ARN, ADN. Pero para fines de esta exposición, recuerden eso, vamos simplificando. ADN, ARN y finalmente proteína. Entonces, vamos de grande a pequeño. Si yo agarro un microscopio, puedo ver los cromosomas que tenemos, que son lo que nos heredan nuestros papás, ¿sí? 23 pares de cromosomas, 22 autosomas, un par sexual. Estos cromosomas son ADN súper enrollado. Entonces, es como tener un ovillo de hilo que vas enrollando y enrollando y enrollando y se ve pequeño, ¿no? Pero si lo empiezas a alargar es una pita enorme. Igualmente ahí está el ADN. Luego, este ADN, como ya les mencioné, está formado por nucleótidos. Sus nucleótidos son
la adenina, la guanina, la citosina y la timidina. Este ADN es de doble cadena, tiene adenina, citosina, guanina y timidina, y estos nucleótidos tienen desoxirribosa, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque el ARN, que ya les mencioné que es algo más simple, es de solo una cadena, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo en lugar de timidina, y en lugar de tener desoxirribosa, tiene ribosa, ¿sí? Entonces se le quita el desoxi. Estos nucleótidos tienen ribosa, estos tienen desoxirribosa. El ADN es de dos cadenas, el ARN es de una cadena. Ahora bien, esto no significa que el ARN no puede horquillarse. Puede ser como un pelo que un día lo peinaste mal y se horquilla. Y puede tener estructuras secundarias y terciarias y verse como una pistolita. Pero, aunque se vea como una pistolita, sigue siendo una cadena. En cambio, el ADN es de dos cadenas. ¿Sí? Ténganlo en mente para su quiz. Estos ADN, ARN se forman por complementariedad entre sus bases. ¿Sí? Es como cuando juntas dos imanes, si juntas polo positivo con polo positivo se van a repeler, ¿no? Pero polo positivo con polo negativo se atraen y se juntan. Entonces, yo quiero formar esta tremenda cadena a partir de estas moléculas pequeñas. Hay apareamientos. En el ADN son los llamados apareamientos de Watson y Crick. Son los que describieron hace muchos años, que dice que adenina va con timina y guanina con citosina. Aquí es un doble enlace y aquí es un triple enlace. Es esta complementariedad que les digo, o si han visto Hotel Transilvania, estas bases hacen clic. Entonces, adenina siempre va a ir con timina y guanina con citosina en el ADN, porque en el ARN no hay timina, ¿no es cierto? Hay uracilo. Entonces, aquí es adenina con uracilo y guanina citosina. Vamos enmarañando un montón de estas pequeñas moleculitas, vamos formando las pitas más grandes, pitas más grandes, pitas más grandes. Dos cadenas ADN, una cadena ARN. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Gracias. Entonces continuamos. Como hemos mencionado, la idea es bajarle la complejidad, ¿no? Vamos del ADN, que es grande, es gordo, doble cadena, al ARN, que es solo una cadenita, y luego las proteínas, que es lo que podemos utilizar. Yo puedo agarrar una proteína y darle una función. Entonces, hay tres tipos de ARNs, ¿sí? Que vamos a tratar hoy día. El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. ¿Qué hace el ARN mensajero? Tiene una secuencia continua de nucleótidos que codifica un polipéptido específico. Si yo veo esto, podríamos convertirlo en una secuencia de letras, ¿no? Digamos A, U, C, G, A, U, C. Si cada par de letritas me significasen un aminoácido, tendría 16 combinaciones posibles, ¿no? Ustedes vienen de la academia, pueden hacer su combinatorio. Me salen 16 combinaciones posibles, pero tengo 20 aminoácidos. Y los aminoácidos son de lo que se forman las proteínas, ¿no es cierto? No me conviene. Pero si junto 3, tengo 64 combinaciones posibles. Me sobran, ¿no? Es por eso que cada 3 de estas letras, si yo las leo como una letra, como un montón de letras extendidas, se convierten en un aminoácido. Significan un aminoácido. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener AUC y me puede significar metionina, por ejemplo. ¿Sí? Yo sé que significa metionina, pero ahora tengo que engramparlo a la metionina. Tengo que traer la metionina y traerla. De eso se encarga el ARN de transferencia. Busca un aminoácido libre y dice, ya, hay un AUC por ahí que está libre. Lo voy a juntar. Y junta este codón con el aminoácido. Y para esto es de nuevo los imancitos. Aquí está el codón que está llamando al aminoácido. Pero el aminoácido no conoce al codón. Quien conoce al codón es el ARN de transferencia, porque tiene un anticodón.
¿sí? Un anticodón, que van a ser las bases complementarias a este codón. Entonces, continuando con el ejemplo, aquí tenemos AUC. Entonces, su anticodón sería un buen uracilo, uracilo con adenina, adenina, y citosina con guanina. Entonces sería un UAG, ¿sí? Viene codón anticodón, y así es como engrapo al ARN mensajero, que sabe qué proteína tengo que sintetizar con el aminoácido libre. ¿Y quién es el encargado digamos, poner la grapa? Es el ribosoma, es el organelo encargado de la síntesis proteica, que está conformado por ARN ribosómico y proteínas, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tan solo tengan esto en mente, vamos juntando los imancitos, ¿sí? Tengo un código, tengo su complementario, y por acá le engrapo el aminoácido gracias a los ribosomas. Si me entienden esto, ya entendieron el resto de la clase. Entonces, bien, algunas propiedades de los ARNs mensajeros, aparte de que contienen los codones, se encuentran en el citoplasma y cuando se traducen están unidos a ribosomas. Este engrapar el codón con su aminoácido es el llamado proceso de traducción, ¿sí? La traducción se refiere a la síntesis de proteínas. Cuando yo tengo un ARN, lo leo y digo voy a producir proteínas. Ahora bien, como ya les mencioné, estamos simplificando, ¿no? El ADN es súper complejo, el ARN es menos complejo y la proteína ya funciona. Es por eso que podemos decir que la mayoría de los ARNs mensajeros contienen un segmento significativo que no codifica, es decir, una porción que no dirige el ensamblaje de aminoácidos. Estas porciones pueden estar silenciadas porque en este momento la célula no necesita a esa proteína. Digamos, estás construyendo una ventana, no vas a sacar el plano para construir un mueble, ¿no? Necesitas el plano para construir la ventana. Adicionalmente, puede deberse a segmentos regulatorios de la expresión génica, pero eso ya lo van a ver después. ¿Hasta aquí estamos claros? Chicos, por favor, díganme algo, si es que están ahí. Gracias, gracias, gracias. Entonces, bien, ya sabemos que yo estoy engrampando, ¿no? Tengo el plano y voy engrampando proteínas, o perdón, aminoácidos, pero los aminoácidos siguen siendo muy pequeños. Continuando con las analogías, los aminoácidos serían los ladrillos y las proteínas la pared, ¿sí? Voy juntando un montón de ladrillos y ya hice las proteínas. Entonces, hablemos un poco de las proteínas. Las proteínas tienen estructuras, hasta la estructura cuaternaria, ¿sí? La estructura primaria es lo que venimos hablando, es una secuencia de aminoácidos. Los aminoácidos, como ya lo habrán visto ustedes en química, tienen su grupo amino, su grupo carboxilo, su cadena lateral o su radical, su centro y su hidrógeno, ¿no es cierto? Yo voy juntando aminoácidos. Sabemos que hay 20 aminoácidos, ustedes probablemente ya los han estudiado. Voy juntando aminoácidos y voy formando una cadenita, ¿sí? Voy juntando, voy juntando, voy juntando, voy juntando. Las propiedades de cada uno de estos aminoácidos y cómo se juntan van a determinar que, digamos, a este aminoácido de acá le gustaría tener a esta chica al frente. No la quiere tener al costado, quiere verla porque tiene muy bonitos ojos. Esto determina que le va a pedir que se ponga acá. Entonces la proteína empieza a doblarse, a tomar formas más complejas que una simple cadenita de aminoácidos, ¿sí? Esta va a ser la estructura secundaria. Aquí tenemos a los aminoácidos, tenemos a la glicina, la alanina, la valina, leucina, isoleucina, etc., que se van uniendo como un collar de perlas, ¿sí? Vamos juntando perlita por perlita, la vamos pasando y van formando una cadenita, ¿sí? Luego, aquí, no sé, a Frank le gustó la presentadora de hoy día, Adriana. Entonces la quiere tener al frente. Se pone al frente de ella. Este collar de perlas empieza a doblarse.
y empieza a tomar formas más complejas. En este caso, una estructura secundaria que se refiere a las alfa hélices, se ven como hélices, o a las beta plegadas, ¿sí? Este es el ejemplo de la bacteriorhodopsina, que es una bacteria que le sirve como canal de iones a las bacterias, ¿sí? Puede tomar una forma de alfa hélice, que se ve como una hélice, o una beta plegada. Ahora, en una misma cadena de aminoácidos, si junto estas, varias de estas, digamos, varias alfa hélices y varias beta plegadas, es la estructura terciaria de las proteínas, pero en una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y si junto varias cadenas de aminoácidos, ahí ya tenemos la estructura cuaternaria, que hace referencia a macromoléculas con múltiples cadenas polipeptídicas o subunidades. ¿Sí? Entonces, como van viendo, nosotros vamos traduciendo lo que quiere decirme el ARN a este collarcito de perlas formado por aminoácidos. Los aminoácidos empiezan a gustarse y empiezan a doblarse entre sí, a juntarse, y luego esta cadena conoce una pareja. Se juntan ellas dos y llegamos a una estructura cuaternaria. ¿Hasta ahí estamos claros? Para ya comenzar con la síntesis proteica. Listo. La síntesis proteica se debe a los grandes engrapadores de la célula. ¿Se acuerdan que les mencioné que tenemos un núcleo y un citoplasma, y en el citoplasma están flotando un montón de maquinitas para la célula? Unas de estas maquinitas son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son los grandes engrapadores que me van a ir formando esta cadena de perlas. Bueno, no podemos hablar mucho sin conocer de dónde vienen, ¿no? Entonces, una breve reseña histórica es decir que hace muchos, muchos años, cuando solo había un microscopio, se observó que si yo teñía mi célula con colorantes ácidos y colorantes básicos, mi colorante ácido era rosado, digamos, y mi colorante básico era azul, como esta diapositiva. Había una zona cerca al núcleo que se teñía de azul. Y dijeron, ¿por qué es? Le quitaron esa parte y ya no había proteínas para la célula se deshizo. Entonces dijeron, ya, lo que sea que está cerca de este núcleo es el que sintetiza las proteínas. Entonces, en 1900, Garnier le da el nombre de ergastoplasma, ¿sí? Porque es la parte de la célula que trabajaba según él. Continuando con la analogía de la fábrica, él dijo, ya, ahí están todos los trabajadores de la fábrica. Entonces llamémoslo ergastoplasma. Y así fue hasta que se inventó el ultramicrótomo. El ultramicrótomo permitía realizar cortes súper finos de muestras para revisarlas en el microscopio. Y George Pallade, se fascinó porque encontró unas particulitas, un componente particulado pequeño dentro del citoplasma, ¿sí? Que parecían gránulos pequeños, casi esféricos. Es por eso que a los ribosomas también podemos llamarlos gránulos de Pallade, ¿sí? Una vez que se descubrió esta correspondencia, que había unos granulitos que se encargan de la síntesis de proteínas, empezaron a haber diversas hipótesis de qué hacen. Entonces, nuestro compañero Crick, que ya hemos mencionado en el dogma central de la biología molecular y otras cosas, dijo, debe haber uno de estos granulitos para uno de estos planos. Entonces, un ARN se corresponde con un ribosoma. Es igual que cuando construyes una casa, ¿no? Están los que hacen las paredes, están los que hacen las ventanas, están los que hacen las cortinas. Hay una especialización. Pero esta especialización requeriría una cantidad demasiado grande de albañiles, ¿no? Dentro de la célula, porque la célula es tal vez más compleja que una casa promedio. Entonces, siguieron investigando y desacreditaron esta heterogeneidad de los ribosomas, ¿sí? Se dieron cuenta que la mayoría de ribosomas tenían una estructura más o menos parecida. Entonces dijeron, bueno, Crick, has mandado tu nivel en el ADN, en el ARN, pero en estas cosas no tanto. Nos vemos después. Luego,
Sin embargo, después de años diciendo, no, no, los ribosomas son todos iguales en todos los sitios, se dieron cuenta que había expresiones de ribosomas específicos por tejido. Entonces, otra vez lo que había dicho Crick hace años de años, como una hipótesis lanzada al aire, ya parecía verdad, ¿no es cierto? Y poco a poco, el ir avanzando en estas investigaciones de ribosomas específicos por tejido, se dieron cuenta, ah, sí, es verdad. Hay ribosomas específicos por tejido y ribosomas que se pueden afectar en enfermedades específicas. Sin embargo, esto lo vamos a ver al final en la actualización de la clase, ¿sí? Por mientras tengan en mente que la mayoría de ribosomas, aunque sea por el paradigma que estaba desde los 80s hasta los 90s, tienen una estructura parecida. Y su función de todas formas es parecida, ¿no? Hacer proteína. Entonces hablemos de su estructura. Son organelos formados en 2/3 por ARN ribosómico y 1/3 por proteínas. Ya les mencioné los 3 tipos de ARN que vamos a tratar hoy y también tienen proteínas. Entonces, para ensamblarse, ellos mismos tienen que trabajar, ¿no? Y están conformados por 2 subunidades que pesan esto en los eucariotas. Ahora, ¿qué es esta S? Son los Svedbergs, ¿ya? Los Svedbergs son la medida del coeficiente de sedimentación. ¿Alguna vez ustedes han puesto un jugo de piña, digamos, al sol, lo han olvidado ahí y cuando regresaban había agüita arriba y la pulpa abajo? Por favor, respondan. Aquí hay una pregunta, Jeremy. ¿Cuál es la diferencia entre dominio y subunidad de una proteína en la estructura cuaternaria? El dominio hace más referencia a, a ver, tú tienes una gran proteína, digamos el proteasoma, ¿sí? Tiene 3 subunidades, el núcleo catalítico y las cabecitas, ¿sí? Las cabezas. Estas son las subunidades, ¿sí? O sea, tú puedes separarlas y, por ejemplo, el proteasoma puede tener o no tener la segunda cabecita y funcionar. En cambio, el dominio es, por ejemplo, aquí en la cadena hay un grupo carboxilo y aquí un grupo amino, ¿sí? Entonces, el dominio NH3 de este tiene actividad catalítica. Ahí está el dominio NH3. ¿Sí? Si tú desenrollas esta cabecita y le ves toda la secuencia y aquí hay un NH3, es su dominio NH3. Es muy distinto a las subunidades de una molécula. ¿Sí? Eso también vale para la tina, la miosina, N cosas que quieras ver. Bueno, ahora sí, regreso a la sedimentación. Gracias a ti, Jeremy, por la pregunta. Ya, tenemos nuestro jugo de piña, lo hemos dejado al sol, se ha sedimentado. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con una célula cuando queremos estudiarla. La cosa es que da flojera tener que dejarlo en el sol, esperar horas de horas, ¿no? Entonces lo centrifugamos, ¿sí? Y vemos la razón entre la velocidad a la que se sedimentó la molécula y la aceleración que aplicamos en esta centrífuga, ¿sí? Esta medida es Bedbergs. Sí. Entonces, tenemos nuestro ribosoma 80S en las células eucariotas, las células que tienen núcleo, y tiene una subunidad mayor que pesa 60 Svedbergs y una menor que pesa 40 Svedbergs. Pero ustedes dirán, suma 100. Claro, es igual que si yo tomase un jugo de piña y luego también pongo a sedimentar mi mitad de jugo de piña. No porque sea una partecita se va a demorar más o menos en sedimentarse, ¿no? Es igual estas subunidades. Cuando las hicieron sedimentar por separado, demoraron esto. Pero cuando las sedimentaron todas juntas, sedimentaron más rápido, ¿sí? Porque este coeficiente de sedimentación también tiene relación con la masa, la densidad y viscosidad del líquido, entre otras cosas, ¿sí? Pero recuerden esto, para nosotros los eucariotas, nuestro 80S por algún artilugio matemático es igual a 60 más 40. ¿Sí? 40 obviamente es la subunidad menor y 60 es la subunidad mayor.
Ya mencionamos que es 2/3 ARN ribosómico, 1/3 proteínas, ¿no? La subunidad mayor tiene el ARN ribosómico 28S, 5S y 5.8S, y aproximadamente 49 proteínas distintas. En cambio, la menor tiene el 18S, más NA, con sus 33 proteínas distintas. ¿Sí? Estas subunidades luego se juntan y forman este gran engrapador de proteínas que es el ribosoma. Recuerden, mayor es 28, 5 y 5.8. Y la menor es solo 18. Bueno, entonces, aquí está el ribosoma. Esta ya es una foto un poco más formal y esta es un poco más esquematizada. Sin embargo, este 50S y 30S es un ribosoma bacteriano. Pero en general siempre tiene su unidad mayor y su unidad menor, ¿no? Entonces nos sirve para la clase de hoy. Estos ribosomas tienen un sitio para que se una el ARN mensajero y 3 para que se una el ARN de transferencia. ¿Sí? Si ven acá, hay huequitos, ¿no? Un huequito para que entre el ARN mensajero, que entra, ¿no? Esa gran cadena de letras que tengo que leer, entra por un sitio. Y hay 3 sitios para que entren los ARN de transferencia que me van a venir con la proteína. Tenemos un sitio A, aminoacil, un sitio P, peptidil, y un sitio E, que exit en inglés es salida, ¿no es cierto? Entonces tenemos el sitio A, P, E. A, P, E. El sitio A y el sitio P tienen parte de la subunidad mayor y la subunidad menor. Y el sitio E es enteramente de la subunidad menor. Entonces, estos huequitos, A y T, dependen de que ambos se junten, ¿sí? Pero el sitio E solo de la subunidad menor, ¿sí? Y recuerden que en la subunidad mayor, este ARN ribosómico 28S, ¿se acuerdan que era el 28, el 5 y el 5.8? El 28S forma el sitio catalítico para formar el enlace peptídico. El enlace peptídico es como se juntan los péptidos. En español, lo que va a juntarme los aminoácidos, ¿sí? El 28S. Ahora, como ya habíamos mencionado, hay 20 aminoácidos y solo 4 nucleótidos. Si estamos hablando de ADN, es adenina, guanina, citosina, timina, y si es ARN, es adenina, guanina, citosina, uracila. Ya mencionamos que si los juntamos de A3 hay 64 combinaciones posibles, ¿no? Y ahí sí me da para cubrir los 20 aminoácidos. A estas combinaciones posibles se les llama el código genético. Y aquí están las equivalencias, ¿sí? Puedo combinar UCAG con UCAG con UCAG. Y me va a dar 64 combinaciones, es bastante, ¿no? Lo más importante que pido que recuerden para hoy día son estos, los codones de inicio y los codones de parada. Los codones de inicio es el AUG, que me traduce el aminoácido metionina, ¿sí? Entonces, yo estoy sintetizando mi enorme proteína, pero siempre tengo que empezar por una metionina, con un AUG. Y cuando tengo que parar la proteína, me pueden aparecer estas 3, que suenan como un mono cuando se está quejando, ¿no? UAA, UAG o UGA, UGA, ¿sí? Cualquiera de estos 3, cuando está hablando el monito, digamos que es un trabajador muy tonto que me corta la obra de la fábrica. Estás haciendo tu tremenda proteína, viene el mono, UGA, se acabó. Habíamos comenzado tan bonito con la señora metionina y se acabó. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí está todo claro. Listo. Entonces, ahora hablemos un poco de las características de este código genético, porque nos van a servir. Primero, veamos que no tiene puntos ni comas, ¿no? Como les mencioné, esta gran cadena de letras yo la separo y no es como que estoy leyendo un plano y voy a parar solamente en ver la ventana, ¿no? Tengo que ver todo el plano. No tiene puntos ni comas. Un codón se encuentra adyacente al otro sin espacios que los separen. Todo es letras, todo es letras. Hasta que aparece el mono y me lo cortó. No son superpuestos. Una base solo pertenece a un codón
y nunca dos simultáneamente. Esto depende de dónde lo empiezo a leer, ¿no? Pero es igual que un plano. Yo tengo 4 líneas. Yo leo de la izquierda. Bueno, tal vez veo el baño primero, pero sigue siendo el cuarto matrimonial, por ejemplo. Lo veo por la derecha, primero veo el dormitorio y luego el baño. Es lo mismo, ¿sí? Por si acaso, la lectura que se va a realizar del ARN es en dirección 5' a 3', que es como decir de izquierda a derecha, pero de manera más elegante, ¿sí? 5' a 3'. Esta siempre es la dirección. Entonces, yo puedo ir avanzando. Cuando estoy avanzando en la traducción, estoy yendo de 5 hacia 3. Siempre. Voy de 5 hacia 3. Ténganlo presente, por favor. Es degenerado. No significa que sea un pervertido, sino que un aminoácido puede corresponderse con uno más codones. Como han visto acá, miren, todos estos son prolina. Todos estos son leucina. Todos estos son alanina. Es degenerado. Y es casi universal en casi todas las formas de vida, exceptando algunas variaciones. Un ejemplo sería la mitocondria. Allá, algunas de estas combinaciones no significan lo mismo. Pero para ya no complicarnos, lo dejamos hasta ahí ya. Es casi universal, no totalmente. Ahora bien, esto ya lo habíamos comentado. Vamos juntando por complementariedad. Aquí tenemos al ARN mensajero con su codón. Aquí necesitamos al RNA ribosómico para que los engrape. Y aquí tenemos al ARN de transferencia, el tRNA. Aquí está el anticodón y aquí viene el aminoácido. ¿Sí? Este reconoce a lo que hay acá, el codón, y luego vamos juntando aminoácidos y alargando el collar de perlas. Entonces, vamos a hablar de las fases de la síntesis proteica. ¿Qué se puede resumir en esto? Hay una activación de los aminoácidos, un inicio, una elongación, una terminación y reciclado del ribosoma, y luego se acuerdan que este collar de perlas podía empezar a doblarse, ¿sí? El ejemplo de que a Frank le gustó a Adriana, entonces le pide a Adriana tenerla al frente. Plegamiento y modificación post-traducción. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya para mandarnos con el proceso. ¿Hay algo en especial en la metionina? Bueno, a esa pregunta no sabría responderla, la verdad. Pero es tanto en las bacterias como en nosotros que se comienza con la metionina. En las bacterias es la N-formilmetionina, en nosotros es la metionina. Pero la verdad no sabría decirte. Tal vez te lo pueden responder en tu clase de metabolismo de los aminoácidos. ¿Sí? Vamos avanzando entonces. Primero tengo que activar los aminoácidos. Para esto necesito un ARN de transferencia. Sí, ¿no? Porque sabemos que el ARN de transferencia tiene su anticodón. Ven, aquí está el anticodón. Qué bonito. Y en el otro extremo puede unir al aminoácido. ¿Sí? Pero necesita un aminoácido activado, un aminoácido que esté listo para meterse a la pared. Para esto se tiene que unir a moléculas energéticas mediante el aminoacil tRNA sintetasa. Este proceso tiene lugar en el citoplasma, no en el núcleo, ¿sí? Tiene lugar en el caldito que está alrededor del núcleo. ¿Y qué pasa? Primero se forma aminoacil con adenilato. ¿Por qué? Yo junto este aminoácido con ATP, pasa por la enzima y se va a formar aminoacil más adenilato. Segundo, este aminoacil más adenilato recién lo pego a la ARN de transferencia y boto el grupo fosfato sobrante, ¿sí? Porque tenemos adenosin trifosfato, que es nuestra moneda energética en la célula, luego voy bajando a adenosin difosfato y luego a adenosina monofosfato. Sí, adenosina, así, ya. Lo importante es que tiene dos fases y que tengo mi tRNA, que en un extremo tiene el anticodón y en el otro extremo lleva el aminoácido, ¿sí? Para engramparlo. Adicionalmente, ¿qué pasa si estos se equivocan, no?
Un poco que si pongo un ladrillo demasiado pequeño en mi pared se va a caer. Es por esto que requiere una alta fidelidad. Entonces estas enzimas, además de unir a este aminoácido al ARN de transferencia, puede recortar y elegir, porque tiene lugares de asilación que van a rechazar aminoácidos que pesan demasiado. Digamos, la leucina pesa 20, la prolina pesa 30. Yo quiero poner una leucina, pero una prolina se quiere colar. No me conviene, ¿no? Entonces, estas enzimas la botan por su peso mayor. Y adicionalmente, si ya se me hubiera metido este aminoácido traicionero, puedo hidrolizarlo y botarlo, ¿sí? Entonces, ya lo tengo activado, ya tengo mi aminosil tRNA, está listo para la acción. Voy a iniciar la síntesis proteica. Para esto, usualmente nosotros tenemos el ribosoma dividido en su subunidad menor y su subunidad mayor, con factores como el IF1A que inhiben que se unan, ¿sí? Luego, la subunidad menor encuentra un ARN mensajero que dice, por favor, soy un plano que va a ser útil para construir esta casita. Y se une, ¿sí? Se une y es activado por factores de elongación, como este, por ejemplo. Creo que alguien ya se está durmiendo. Bueno, chicos, ¿están ahí? La mayoría. Ya, gracias. Si les empiezo a dar sueño, me avisan, no sé, les cuento un chiste. No hay problema, puedo sacar unos memes. Como tengo que dar clase por como 50 minutos, puedo inventarme o contarles algunas de las anécdotas de David que está aquí presente. Ya. Lo importante es que en la subunidad menor se encuentra el ARN mensajero que dice, voy a hacerte útil. ¿Sí? Entonces, va a serle útil, se une a él, ya está. Se libera de estos inhibidores, como el IF1A, y se puede juntar a la subunidad mayor, ¿sí? Entonces ya se formó este redondito, ¿lo ven? Qué bonito. Entonces, por supuesto que van a comenzar con el codón de iniciación, ¿no? El AUG. Y el AUG me va a llamar a mi ARN de transferencia, que está ya activadito y cargadito con una metionina. Y lo ponemos en el sitio P, ¿sí? En el sitio P, en el sitio peptidil. ¿Sí? Ya tenemos mi metionina en el sitio P. Y ya vamos una perla. Solo nos faltan como 1000 perlas más. Pero ya vamos una. Estamos bien. Entonces vamos a empezar a elongar este collar de perlas. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo todas las letras que hay acá, lo que sea que digan, y vamos a ir uniendo más aminoácido tRNA entrante. Esto me va a gastar energía en la forma de GTP y también voy a utilizar factores de elongación. Una vez que van entrando más y más, no, este es el sitio E, más y más y más y más, tengo que unir estas perlas, ¿no? Tengo que poner esta pitita acá. Entonces tengo que formar el enlace peptídico. ¿Se acuerdan que 28S era catalítico para esto? Pero una vez que ya tengo acá una y dos perlas unidas, me conviene, ¿no? Que vaya saliendo para ir metiendo más perlas por acá y que se vaya alargando la cadenita, la translocación. Vamos a ir viéndola poco a poco. Entonces, yo aquí tengo mi metionina y tengo mi segundo aminoácido tRNA cargado que está en el sitio A, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a haber una atracción, igual que la de Frank y Adriana de hace un rato, en la que la metionina va a funcionar como un nucleófilo, ¿sí? Se van a atraer y van a formar su enlacecito. ¿Ven? Ya se alargó el collar de perlas. Entonces, forman su enlace peptídico y ¿qué me queda? Me va a quedar un dipeptidil tRNA descargado en el sitio A. ¿Sí? No, perdón, ¿qué estoy diciendo?
me va a quedar un dipeptidil tRNA en el sitio A. Entonces, este segundo aminoácido, quien quiera que sea, le robó a la metionina al primer tRNA que la trajo, ¿sí? Y se la puso encima. Le sacó la vuelta con el segundo aminoácido. Entonces, el primer tRNA que estaba aquí, porque era complementario con AUG, se quedó solo. Un tRNA descargado en el sitio P. Entonces, en mi sitio A están todas las cosas importantes, ¿sí o no? Porque en mi sitio A está mi collar de perlas. En mi sitio P se quedó descargado el tRNA. ¿Y qué puedo hacer? Lo mando al sitio E y que se vaya. Ya no tiene pareja. Por eso es el sitio E de salida, éxito. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien, chicos? No. Uy. Dime, ¿qué quieres que repita? Bueno, supongo que otra vez se le abrió el micro. El resto, chicos, ¿estamos bien? La anterior no la entendí mucho. Ya. Ya. Nosotros tenemos el ARN, ¿no es cierto? El ribosoma ya lo encontró, ya ha estado buscando en este ARN hasta que encontró un codón de iniciación, ¿sí? El AUG. Entonces lo coloca en el sitio P para servirle de cebo para que venga el ARN de transferencia con la metionina, ¿sí? Entonces, en un primer momento tengo a la metionina en su sitio P. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Oh, excelente. Gracias por abrir el micro. Y entonces tenemos a la metionina en el sitio P, pero vamos a seguir leyendo el ARN, ¿no es cierto? Al seguir leyéndolo, va a traerme a otros aminoácidos que están con su ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Estos nuevos ARN de transferencias vienen al sitio A. Entonces, aquí está el cuerno, alias el segundo aminoácido. ¿Qué pasa? Hay una atracción entre la metionina y el segundo aminoácido. Y la metionina decide abandonar a su ARN de transferencia porque el segundo aminoácido es más guapo. Forman su enlace peptídico. Sí. Entonces, la metionina que estaba en el sitio P se va al sitio A para formar parte del collar de perlas enorme. ¿Sí? Y en el sitio P se queda un ARN de transferencia descargado. O sea, sin nada, sin ningún aminoácido. Está solito. ¿Y qué hacemos? Una vez que se quedó solterón, se va por la puerta de salida. Porque no puede participar en el San Valentín de este año. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, entonces. Sí. Ya. Gracias por abrir el micro. Ahora bien, hay algo que se llama la hipótesis del balanceo. Esto no lo suelen mencionar mucho en las clases de molecular, así que si quieren mandar su nivel, préstenme atención 5 minutitos, por favor. Como ustedes han visto, el código genético es degenerado, ¿no? Y un aminoácido puede ser especificado por una gran variedad de codones. Y si nos ponemos a pensarlo un poco, la diferencia usualmente se encuentra en la tercera base. Entonces, por ejemplo, la alanina puede ser todas estas. Y si se dan cuenta, solo cambia la tercera base. UCAG. UCAG. Esas son las que cambian. Entonces yo podría aprovechar que solo las dos primeras letras son las importantes, ¿no? Esas son las únicas que van a determinarme la especificidad entre codón y anticodón. Ahí es donde entra el balanceo. Si este ARN de transferencia reconociera el codón en sus tres bases, mediante apareamientos de Watson y Crick, que ya hemos visto, es adenina con timina o guanina con citosina. Si tuviera que reconocer a las tres por estos apareamientos de Watson y Crick, requeriría una enorme variedad de ARNs de transferencia, ¿no? Pero puedo ahorrar porque solo necesito las dos primeras, la tercera no importa demasiado. Entonces, a esta tercera base, en lugar de poner alguno de los nucleótidos que ya hemos visto, ponemos al inosinato. ¿Sí? Entonces, acá
Ignoras estas letritas, pones inosinato. Una I. Inosinato, inosinato, inosinato. Que puede formar puentes con el uracilo, la citosina y la adenina. ¿Sí? Entonces, este inosinato me permite codificar ARNs igualitos para todos estos, ¿sí? En lugar de necesitar 4 ARNs de transferencia, solo necesito uno, porque acaba en inosinato y se puede juntar con quien quiera. Sí, además, como el inosinato no es un apareamiento de Watson y Crick que formaría un enlace fuerte, me da un enlace débil, ¿no? Que va a ser más fácil de disociar durante la síntesis proteica, porque ¿se acuerdan? Tienen que abandonar el ARN de transferencia para irse al collar de perlas. ¿Me han entendido esto de la hipótesis del balanceo? Sí. Chicos, los demás. Sí, No, la hipoxantina es la base nitrogenada que utiliza la hipoxantina. El inosinato. A ver, te explico. Tenemos nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada más un azúcar más un fosfato. Sí, si es para el ADN, aquí ya sabemos que es desoxirribosa y aquí tenemos fosfato. Y en este caso, para el inosinato, su base nitrogenada poco frecuente es la hipoxantina. Sí, Jeremy, ¿estamos bien entonces? Chicos, los demás. He escuchado varios sí, así que voy a confiar en ustedes. Entonces, estamos avanzando, estamos formando varios collares de perlas. Y se acuerdan que les dije, se lee de derecha a izquierda o dicho elegantemente de 5 a 3'. Entonces vamos avanzando en el ARN mensajero. ¿Sí? Y esta nueva parejita la vuelvo a poner en el sitio P. ¿Ya? Porque otra vez necesito una infidelidad a este ARN de transferencia para seguir alargando el collar de perlas en el sitio A. ¿Sí? Entonces desplazamos al dipeptidil tRNA hacia el sitio P. ¿Sí? Y se acuerdan del tRNA que se queda soltero, se va al sitio E. ¿Cómo es la translocación? Acción de la enzima translocasa. Sí, pero vamos avanzando. Todo péptido ya está formadito, se va al sitio P, para que otra vez regrese al sitio A y luego lo devolvemos al sitio P. Entonces, el collar está dando vueltas entre estos dos, ¿sí? Y vamos a seguir alargando el collar de perlas. Adicionalmente, el ARN mensajero se puede hacer una horquillita para facilitar su lectura hasta que acabamos de leerlo todo o llegamos a donde está el mono, ¿no? Aluga. Entonces la terminación apareció el albañil poco eficaz y me dijo stop. Una vez que ocupa el sitio A, se reclutan los factores de terminación. ¿Se acuerdan que antes estábamos trabajando con factores de elongación? Ahora estamos con factores de terminación. Esto hace que todo mi enorme collar de perlas se lo cedamos a una molécula de agua. Y la molécula de agua se lo va a llevar bien lejos porque ya se acabó de construir. Entonces es como cuando ya empiezas a estucar la pared, ya no puedes seguirla construyendo, ¿no? En este caso se lo da una molécula de agua, se termina la traducción y se disocia el ribosoma. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Chicos. ¿Sí en vivo o empiezo a contar las anécdotas de vida de David? ¿Cómo es? Ya, bueno. Entonces, hemos terminado de sintetizar las proteínas y ahora tenemos que
quiero que veamos algo, ¿ya? Si yo tengo un solo albañil, ¿cuánto tiempo me va a demorar en construir una pared? Bastante, ¿no? Pero si junto a varios, ya no es tanto el tiempo que voy a requerir, ¿sí? Es por eso que los ribosomas se pueden juntar. Si se juntan en el citoplasma, son polisomas, ¿sí? Si se juntan en el citoplasma, son polisomas. Si están en la mitocondria, son mitorribosomas. Los mitorribosomas son 55S, ¿sí? Adicionalmente, se pueden ir a una organela que está formada de cisternas, que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué pasa? Estoy sintetizando mi proteína y tiene una porcioncita, una secuenciecita de aminoácidos, que es la llamada proteína de reconocimiento de la señal, ¿sí? Esta proteína de reconocimiento de la señal tiene un receptor en el retículo endoplásmico. O sea, igual, seguimos con los imancitos, ¿ya? Este es un polo del imán, este es otro polo del imán. Se une y ahora empezamos a mandar todas las proteínas a esta cisterna. Entonces puedo empezar a juntar varias proteínas y tener a varios albañiles construyendo la misma pared al mismo tiempo, ¿sí? Al anclarme yo al RER, voy a hacerle un pedestal, un altar a estos ribosomas, formado por las riboforinas 1 y 2, no las 3 y 4 de su pretest, es la riboforina 1 y 2, y un translocón. Este translocón es el que me permite que estoy empezando a engrampar el collar de perlas y lo empiezo a mandar a la cisterna, ¿sí? Entonces, riboforina 1 y 2 son los que le forman el pedestal al ribosoma para que esté ahí ancladito, y el translocón es lo que permite que yo transloque la proteína desde fuera del retículo endoplasmático rugoso hacia adentro. ¿Por qué se le llama rugoso? Porque si tú lo ves de lejos, el montón de ribosomitas son gránulos, ¿no? Entonces, el retículo se ve rugoso, si yo lo veo desde el microscopio. Hay también un retículo endoplasmático liso, que ya lo van a ver más adelante. Hasta aquí estamos bien. Sí. Gracias por prender el micro. ¿Alguna otra opinión? Listo. Entonces, de todas formas, seguimos en cadenas de aminoácidos, ¿no? Todavía falta que la proteína se pliegue, que Frank mire con buenos ojos a Adriana y empiece a formar estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, entre otras. Es por eso que hay un procesamiento post-traducción. Lo importante de esto es que hay un aparato de Golgi que está cerquita de esta cisterna, ¿sí? Hay un aparato de Golgi por el que van a pasar estas proteínas y van a empezar a procesarse. ¿Cómo? Hay unas parteras, lo que les puse en el resumen, hay unas parteras que van a seguir a las proteínas para que se plieguen correctamente, las chaperonas. Sí. Y adicionalmente, cuando yo tengo una proteína recién salidita, puede irse hacia adelante, o sea, hacia el Golgi, mediante la COP2, ¿sí? Son unas coatómeras que acompañan a la proteína y le dicen, vas adelante si estás buena, si estás bien hecha. Va la COP2. Sin embargo, si se está procesando y se ve que no está buena, la COP1 la regresa al retículo endoplasmático, ¿sí? Le dice, arréglate, no sé qué harás en el retículo endoplasmático, pero no pasas para afuera. Porque una vez que pase por el retículo por el Golgi, hay una red trans-Golgi y luego las proteínas van a sus destinos. Puede ser proteínas de exportación, proteínas de membrana, enzimas, lisosomas, entre otros. Pero tienen que pasar por acá. Entonces, COP2 hace un transporte anterógrado y COP1 un transporte retrógrado. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. COP2 va hacia adelante, COP1 va hacia atrás. Entonces, aquí está. Hemos sintetizado las proteínas, pasan por el Golgi. El Golgi tiene 3 cisternas. La COP1 marca con ubiquitina. No, esas son las chaperonas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo importante, estás con COP2,
estás avanzando. El Golgi tiene 3 cisternas, una cisterna cis, una cisterna medial y una cisterna trans. En la cisterna cis hay una fosforilación de residuos de manosa y la remoción de los residuos que no estén fosforilados. ¿Sí? Aquí hay adición de residuos de galactosamina. Y aquí ya se escoge el destino de la proteína, en la cisterna trans. ¿Sí? Lo importante, por ahora, que sepan que en el Golgi se le hacen un par de modificaciones a las proteínas y se decide si salen, si se quedan en la membrana plasmática, si se vuelven un lisosoma, que es un organelo encargado de la degradación, entre otras cosas. ¿Sí? Y esto está en constante vigilancia. Entonces aquí tenemos a las chaperonas, que en este caso van a ser mi amor el guachimán, que van a ver si la proteína está mal plegada o es una proteína que estuvo bien, pero ya cumplió su función y envejeció, tienen que morir, ¿no? Porque su acumulación, la acumulación de proteínas que no están buenas pueden determinar diferentes enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Sí, o también la degradación muy rápida de ciertas proteínas, como un canal de cloro en la fibrosis quística que se degrada muy rápido, va a determinar que tengas moco muy grueso en las vías respiratorias y tienes problemas. ¿Sí? Entonces, mi control de cuando las proteínas están buenas o malas determina si las guardo o las marco con ubiquitina para degradarlas. ¿Y quién se encarga de degradar las proteínas? El proteasoma. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. ¿Qué es el proteasoma? El proteasoma es otro organelo. Sí, que es la segunda parte de la clase. Hasta aquí estamos bien, chicos. Entonces ya... Sí, estamos bien. Por favor, estoy revisando si se han dormido. Empiezo a contarles chismes de la vida amorosa de David o de algún compañero, no sé. Tal vez cómo está la telenovela. Ya, lo importante, como ya les mencioné, degradar proteínas que están malas es importante para la función celular. Y en eucariotas, la mayor parte de este procedimiento está a cargo del sistema ubiquitina-proteasoma. El proteasoma es un gran complejo de proteasas que une desubiquitina a estas proteínas marcadas, las desdobla y las degrada. ¿Por qué les quita la ubiquitina? Porque es mejor reciclarla antes de botarla, ¿no? La ubiquitina es casi una señal que dice mátame, es mejor reciclar. Y esto de que el proteasoma es un gran complejo de proteasas, el proteasoma es un organelo hecho de proteínas que degrada proteínas. Sí, el proteasoma son proteínas que degradan proteínas. ¿Y cómo comienza la destrucción de una proteína? Yo la marco con una cadena de más de 4 moléculas de ubiquitina. Sí, esto creo que les vino en el pretest. Son más de 4 moléculas de ubiquitina. No es que yo le pongo una pequeñita ubiquitina y ya va a morir. Y está orquestada por estas 3 enzimas, E1, E2 y E3. Yo igual tengo que activar la ubiquitina, tengo que conjugar varias ubiquitinas, formar un collarcito de ubiquitinas, y luego ligarla a la proteína que voy a matar. Por esto las E3, o sea, las ubiquitin ligasas son altamente diversas porque tienen que reconocer selectivamente a la proteína que van a matar. Sí, entonces las que son altamente diversas son las E3. Sin embargo, hay situaciones en las que este proceso puede ser reversible. O sea, no siempre una vez que ubiquitinicé una proteína voy a decidir matarla. Entonces existen varias enzimas desubiquitinizantes en la célula. ¿No? Les presento el proteasoma. El proteasoma 26S, ya hemos hablado del coeficiente de sedimentación, lo que va a hacer es, va a formar un canal por el que pasa la proteína y es degradada a péptidos más simples para que luego salga al citoplasma estos péptidos más simples y sigan siendo degradados. Va a jugar al callejón oscuro con la proteína que tiene que matar, ¿sí?
La rodean, empiezan a pegarle, la hacen más pequeña y luego la siguen degradando fuera del proteasoma. Hasta aquí estamos bien. Genial. Aunque sea hice reír a alguno. Ya. El proteasoma tiene dos complejos, ¿sí? El núcleo catalítico, que es donde sucede la golpiza, donde sucede este callejón oscuro, y partícula o partículas reguladoras. Puede tener una o puede tener dos, ¿sí? Lo importante es, si tiene una, ahí se le llamaría clásicamente proteasoma 26S. Si tiene dos, se vuelve un proteasoma 30S. Sin embargo, como suele confundir, me incluyo, en general al hablar del proteasoma es proteasoma 26S, ¿sí? Con sus dos cabecitas. Entonces, el núcleo catalítico de 20 Svedbergs y las partículas reguladoras de 19 Svedbergs. Lo importante de las partículas reguladoras es que son un activador. Sí. Entonces, ellos son los que encuentran a la proteína con ubiquitina, la meten al proteasoma y van a activar al núcleo catalítico. ¿Por qué tiene que activarse el núcleo catalítico? El núcleo catalítico está formado por anillos beta y anillos alfa, ¿sí? Los anillos alfa son más centrales. Entonces, digamos, aquí está el hueco, ¿sí? Por donde van a ser el callejón oscuro. Aquí están los alfa y aquí están los beta. Y los anillos alfa suelen tener una abertura bien cerrada. Y los anillos beta son los que tienen la actividad enzimática para ir degradando esta proteína. Yo necesito abrir este huequito para que empiece a pasar la proteína y beta la degrade. ¿Sí? Por eso decimos, los anillos alfa son de centro cerrado, previniendo la entrada de proteínas a los anillos beta proteolíticamente activos. Significa que si no abro el agujero del anillo alfa, el ribosoma es inactivo. ¿Sí? Y el anillo beta, bueno, es el catalíticamente activo en sus residuos de treonina, lo que hace el proteasoma una treonina proteasa, que es poco frecuente. ¿Sí? Lo importante es esto. Los alfa están cerca de la luz por donde está pasando la proteína y tienen un huequito muy pequeño. Yo necesito que este hueco esté abierto para que lleguemos a la subunidad beta, que es la que realmente hace el trabajo. Si no tengo abierto este hueco, no funciona el proteasoma. ¿Y quién se encarga de abrir el huequito de la subunidad alfa? La subunidad reguladora. ¿Sí? Abre el anillo alfa y transfiere los sustratos desdoblados al núcleo catalítico. ¿Por qué? Porque esta es la que reconoce las proteínas marcadas, remueve la cadena de ubiquitina, atrapa la proteína y la desdobla. ¿Sí? Y está formado por partículas reguladoras no ATPasas, o sea que no gastan ATP. ¿Se acuerdan? La moneda energética de la célula. Y también por partículas reguladoras que son triple ATPasa. Ya saben, hay partículas reguladoras no ATPasa y partículas reguladoras ATPasa. Triple ATPasa. Entonces, RPN, no ATPasa, RPT, ATPasa. ¿Por qué es esto importante? Porque esta subunidad reguladora también tiene partecitas, ¿sí? La tapa y la base. De nuevo, la tapa y la base. La tapa desubiquitiniza y recicla la subiquitina. Esta está formada por subunidades reguladoras que no usan ATP, ¿sí? Todas estas. Y RPN11 es la que se encarga de reciclar las ubiquitinas. Sí, esta es la que agarra las ubiquitinas y dice, esto me va a servir más adelante para matar a otras proteínas que estén malas. La reciclo. RPN11. Mientras tanto, la base sí tiene subunidades reguladoras que gastan ATP y otras que no. Lo importante, captura clientes mediante reconocimiento de las moléculas de ubiquitina antes de que RPN11 lo recicle. ¿Sí? Entonces, tenemos el huequito, por acá está entrando la proteína. Por supuesto que está entrando la proteína y acá voy a estar reconociendo las ubiquitinas, ¿no? No es que una trabaje primero que la otra. ¿Sí? Entonces, en la base, yo he reconocido la ubiquitina.
interactúo con ella, o puedo tener un receptor parecido a la plextrina. Lo importante es que he reconocido la ubiquitina. RPN11 ya está sacando la ubiquitina que ya reconocí, para afuera. Y yo he reconocido esta proteína que tengo que degradar, empiezo a desdoblarla por estos. La subunidad reguladora a triple tepeasa de la 1 a la 6, y estas mismas son las que se encargan de abrir el huequito del anillo alfa. Sí. Lo importante de todo esto, hay subunidades reguladoras que usan ATP, otras que no. Pero yo voy a reconocer a la proteína que tiene ubiquitina, marcándola, y empiezo a degradar. Empiezo a pasarla, le quito la ubiquitina, la desdoblo, abro el anillo alfa y pasa el anillo beta del núcleo catalítico a empezar a romperse. Como producto, oligopéptidos, que son de 3 a 15 residuos de aminoácido que van a poder ir al citoplasma a romperse aún más. Pero todo se recicla en el cuerpo, ¿eh? No es que yo tenga un muro de ladrillos, e igual que en la vida real, lo rompo y nunca más voy a poder utilizar esos ladrillos. En el cuerpo humano sí puedo volver a utilizar esos ladrillos. Hasta aquí estamos bien. Sí. Chicos, los demás. Bueno, entonces ya hemos visto todo el curso, desde que yo tengo los planos para construir mi casita hasta cuando no me gustó cómo me quedó la pared de mi casita, ¿no? Fuimos del ADN, lo simplificamos a ARN, lo simplificamos a proteína. Si la proteína estaba buena, se podía ir para exportarla, se podía ir a la membrana celular, podía volverse un lisosoma, podía hacer muchas cosas. Si no estaba buena, la degrada el proteasoma y reciclo los aminoácidos para intentar sintetizar una proteína que esté buena. Entonces, rompo mi muro, no me gustó, lo rompo, utilizo los ladrillos para hacer un muro que sí esté bonito, ¿sí? Pero todo parte de acá, del ADN. Es lo que nos heredaron nuestros papás y nos tiene que quedar para toda la vida. Bueno, entonces, como ya hemos visto eso, también nos han pedido que demos una actualización de cómo están las cosas hoy en día. Y, por ejemplo, podemos decir que hay varios proteasomas, ¿sí? Hemos hablado del proteasoma 26S estándar, pero hay proteasomas con funciones especiales, como un inmunoproteasoma que se encarga de degradar posibles partículas que serían malas para el organismo para que luego puedan ser utilizadas en la respuesta inmune, ¿sí? ¿Cómo? Es que usualmente yo reconozco pequeñas particulitas, ¿ya? Con los linfocitos. Estas particulitas, si las reconocen y dicen, es malo, comienza la respuesta inmune, ¿sí? Para convertir, digamos, mi enorme bacteria en pequeñas particulitas, puedo utilizar el inmunoproteasoma, ¿sí? También hay un proteasoma propio del timo, ya lo habrán visto en anatomía de la academia. Y también encontraron en la Drosophila una mosca en la que usualmente se suele investigar, que tenían proteasomas específicos de los testículos. Esto es, bueno, no tan reciente tampoco, ¿no? Pero todavía es una línea de investigación, porque aparentemente hay organelos, incluso de los organelos que decimos que son iguales para todo el cuerpo, al parecer no es así. Tienen peculiaridades por cada órgano en el que están, ¿sí? Y la otra sería los ribosomas, que como ya mencionamos, todos le dijeron que no a Crick hace muchos, muchos años, pero ahora se dieron cuenta que era posible, que había tal vez diferentes fenotipos de ribosomas en diferentes células, que todavía estarían traduciendo ARNs mensajeros distintos. Esto nos llevó a varias preguntas, ¿no? Preguntarnos de dónde origina la heterogeneidad de los ribosomas. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las partes que son distintas en estos ribosomas? ¿Cómo reconocen a sus ARNs mensajeros objetivo?
¿quiénes son estos ribosomas especiales, no? Porque puede ser que solo estén en el cerebro, o puede ser que estén en todo el cuerpo. Y digamos, si hubiera un Alzheimer o una amiloidosis, digamos, estoy acumulando muchas proteínas en el estómago, por decir, y me está haciendo sentir mal. Si yo sé que eso se debe a ribosomas que son específicos del estómago, podría tratarlo, ¿no? Y se acabó el problema. Es por eso que querían averiguar si había ribosomas específicos por tipo celular y adicionalmente si había por subtipo celular. Entonces ya no era solo que células del intestino, ¿no? Sino diferenciar entre células epiteliales del intestino y células que producen moco en el intestino. ¿Y qué encontraron? Que en efecto hay patrones de expresión específicos a tejidos, sobre todo en tejidos especializados, ¿sí? Como el intestino y las neuronas. Encontraron que, por ejemplo, yo podía mutar algunas de las proteínas ribosómicas en un ratoncito y pasaba de ser un ratón feliz a tener infertilidad, tener huesos frágiles, tener anemia, entre otras cosas. Y aún más, teníamos una anemia, la anemia de Black Van Diamond, que hasta hoy en día nos la siguen enseñando como una anemia que todavía no entendemos del todo, donde encontraron que había mutaciones en más de 15 proteínas ribosómicas y que por eso podían tener el fallo medular y predisposición a tumores los pacientes que tuvieran anemia de Black Van Diamond. Entonces, como podrán haber visto, a diario, conforme vamos descubriendo nuevas cosas, es como si fuéramos descubriendo cómo funciona el mundo, ¿no? A diario vamos construyendo poco a poco la ciencia, poco a poco nuestro conocimiento, porque queremos mejorar, ¿no? Siempre se resalta que como estudiantes de medicina queremos ayudar a las personas y ese es el objetivo principal de todos estos nombres grandilocuentes y especificidades que hay que memorizar. Espero que ustedes puedan continuar con esto, ser mejores que nosotros, contribuir al desarrollo de la ciencia y superarse, ¿no? Saben que cualquier duda que tengan, cuentan con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos en todo lo que podamos. Y bueno, agradezco la invitación para la ponencia. Eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, queja. Sí, chicos, si tienen preguntas, pueden ponerlas ahorita a través del chat para que Luis se las pueda responder. O también pueden prender su micro si quieren hacerlo directamente. Chicos, ¿están vivos? Una pregunta respecto al test. ¿Sí? Ah, Adriana, ¿hasta qué hora pueden dar su post-test o su pretest? Exactamente, Frank lo va a mandar ahorita, pero no sé, Frank, ¿hasta qué hora va a estar disponible el post? Unos 20 minutos estaría bien. Ujú. A partir de este que se envíe el link, 20 minutos después va a estar disponible. Creo que no hay preguntas. Ajá, Frank acaba de mandar el póster. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Agradecerle su presencia, agradecerte otra vez, Luis, por la ponencia que has dado hoy día. Ha estado muy divertida, clara, entendible. Así que, no creo que hay una. David nos dice, ¿qué relación hay entre los proteosomas y la enfermedad de Alzheimer? David, todavía mi compañero viene. Está bien. Leninger menciona que hay acumulación de proteínas en la enfermedad de Alzheimer, así como en la enfermedad de Parkinson.
Entonces, si hay una hipofunción de los proteasomas durante la enfermedad de Alzheimer, hay acumulación de proteínas y tu paciente empieza a olvidarse de cosas. Sí, David, o tengo que traerte un nombre exacto de proteína. No seas mal. Solo quiero decir que sos grande. Puedo contar tu vida amorosa entonces. ¿Qué? No, mano. Bueno, chicos, creo que no hay otras preguntas. Bueno, otra vez agradecerte, Luis, por la ponencia de hoy día y agradecer a todos por estar presentes aquí, por darse un tiempo para escuchar las ponencias y aprender un poquito más. Bueno, Frank ya mandó el link del póster, así que ya pueden ingresar a poder realizarlo. Eso sería todo por el día de hoy y gracias. Luis, ya te fuiste, aunque creo que hay una pregunta más de Jeremy. Dice, ¿los priones no se degradan en proteosomas? Tal vez se la podría responder por WhatsApp. Y ya, Sí, termino. creo que sí te lo pondría a responder. Vamos a copiar la pregunta y se lo vamos a mandar a Luis y ya te lo pondría a responder por eso. Sigue hablando. No pasa link. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué hora? Gracias, Hace chicos. 2 minutos. Ay, va a salir. Tío. Ya, amenaza. Vamos, mi amor. Vamos a